¿Recuerda usted aquella ancianita viuda de 84 años que llevaba una vida muy aburrida? ¿No recuerda esa mujer? Allá en el libro de Lucas, en su capítulo 2 nos narra que cuando el niño Jesús a los 40 días de nacido fue llevado al templo, el Espíritu Santo llevó en ese momento y a ese lugar y le permitió reconocer quién era ese niño, a una mujer llamada Ana, de 84 años, que era viuda. ¿Y por qué digo que llevaba una vida muy aburrida? Porque dice que siempre estaba en el templo y oraba y ayunaba. Yo sé que usted se me queda viendo feo, porque dice, no es aburrida. Para la mayoría de la gente sería una vida aburrida. Se imagina que es una vida aburrida, porque los medios de comunicación, los televisos, nos hacen pensar que la vida alegre es la de ir de compras, es la de estarse divirtiendo, es la de la ociosidad, es la de tener, es la de ser jóvenes. Y entonces los jóvenes tienen en sus prioridades que una cosa sea divertida. Es que esto es muy divertido. Y en esa búsqueda de la diversión y del placer es que ellos practican el tener muchas parejas, o el probar la droga o el probar el alcohol. Es muy triste subir al metro que viene de la universidad un viernes por la noche y viene abarrotado de jóvenes, la mayoría de ellos borrachos, cuando menos, perdidos en cuanto a sus valores, desde lo mugroso físico hasta la homosexualidad de muchos de ellos. Y piensan que eso es lo divertido. ¿Por qué muchos no quieren ir a la iglesia? ¡Ay, qué aburrido ir a la iglesia! La misma idea de recogimiento y oración. La idea de una música espiritual. ¿Les parece? Les parece, porque no la conocen, diría yo, aburrida. Y incluso cristianos. He oído muchos cristianos que dicen, es que el culto de ustedes es solemne, pero saben que a solemne le están poniendo un tachezote, ¿no? Piensan que la palabra solemne es aburrido. Necesitan música moderna, ¿verdad? Contemporánea, y ya hemos dicho que muchas veces el culto deja de ser culto para volverse un show. El mismo lugar de reunión se vuelve un escenario donde estamos para entretener a la gente. La música trata de que la gente se sienta contenta, se sienta alegre, pero en realidad es un enardecimiento, una euforia. La propia predicación es una especie de ánimo en el sentido de la motivación personal, de las conferencias de motivación. Pero la verdad es que quien conoce a Dios, quien está en comunión íntima, existencial, personal con el Creador, sabe que la vida cristiana es una fiesta. Es una fiesta. Pero no es una fiesta de esas que tenemos que estimular con el acicate de la emoción y levanten las manos y saquen el pañuelo. ¿Verdad? No con ese acicate de la emoción, sino hay cantos gregorianos, por ejemplo, de alegría, exultantes. Y el que no entiende esta comunión, oye un canto gregoriano y dice, ¿eso es alegre? Me voy a dormir. Porque no sabe lo que es la comunión. La comunión con Dios sí puede
expresarse a través de la danza, del aplauso, de levantar nuestras manos o del grito, pero también de la quietud. Y no hay menos gozo en la quietud y en el silencio. Y no hay menos gozo en la reverencia. Y no hay menos bendición en la manera de buscar la sensación, la dimensión de lo sublime. Recuerde siempre la visión del profeta Isaías. Yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por eso nuestra palabra, y nuestra adoración y nuestra música y todo lo que hacemos en torno a nuestra comunión con Dios debe apuntar hacia la dimensión de lo alto y sublime. Entonces esta anciana de 84 años y viuda vivía una vida aburrida. Usted me vio con cara de reprobación. Claro que no. Estaba viviendo una vida muy feliz, de verdadera felicidad. Usted verá que muchas personas que no conocen a Dios se están divirtiendo, pero en el fondo no están contentas, no están satisfechas. Y por eso es una búsqueda constante de estímulos, de sensaciones. Solo el que tiene la paz de Dios puede disfrutar más. El que tiene la paz de Dios disfruta más la comida. El que tiene la paz de Dios disfruta más un paseo. Disfruta más una buena música. Disfruta más el irse a dormir, ¿o no? Porque el que no tiene la paz de Dios, pues para dormir necesita oír alguna música así estridente o tomarse unos chochos. El que no tiene la paz de Dios necesita comprarse una comida muy cara o irse a un restaurante donde haya mucho relajo para ver si así lo disfruta. Nosotros disfrutamos todo, cada momento, como sea, en donde sea, porque Dios está con nosotros. Recuerde que esto es como el enamorado. Al enamorado no le es tan importante el lugar, sobre todo cuando no tiene dinero. Le es importante que esté la persona amada. Y entonces el parquecito de la esquina se vuelve el jardín del paraíso. Porque está la persona amada. Cuando Dios está con nosotros, es cuando realmente podemos experimentar la felicidad. Entonces el Evangelio de Lucas, si usted se ha dado cuenta, nos ha presentado una serie de personas que han echado su vida en Dios. Algunas de ellas les llama justo y ese es el sentido de justo. En el vocablo hebreo, el sadik, el que es fiel al amor. Ya vimos, en primer lugar, a un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, que andaban en los mandatos y en el temor del Señor. Después vimos una jovencita llamada María, que amaba tanto al Señor, que el Señor la escogió para un gran privilegio. Después vimos a un anciano llamado Simeón, que estaba tan preocupado porque el nombre de Dios se manifiesta en la tierra que Dios le dijo, no te vas a morir hasta que no veas la salvación de Israel. Ahora vemos una anciana viuda que por muchos años se ha dedicado a la oración y al ayuno. Luego hoy vamos a ver a un niño llamado Jesús, que desde pequeño tiene como su preocupación y deseo principal comprender la palabra de Dios. Y vamos a ver un Juan el Bautista que se fue a vivir al desierto toda su juventud para estar a solas con Dios, aprender de Dios. ¿Ve? Personaje tras personaje en el Evangelio de Lucas nos está mostrando seres humanos usados por Dios, pero como Pablo dirá tiempo después, en una casa hay muchos tipos de trastos. Hay trastos de lujo. Cuando vienen las visitas, saca la vajilla de porcelana y los cubiertos de plata, ¿no es cierto?
pero cuando no están las visitas, pues saca el jarrito de peltre que más le gusta y tal vez hasta coma en la cazuela. Entonces Pablo dice, ¿ustedes quieren ser usados por Dios para las mejores cosas? Sean vasos de honra. Límpiense, apártense para que el Señor les pueda usar como vasos de honra. Si Dios no nos está usando, no es que Él no quiera. Él no hace distinción de personas, Él no discrimina. Si Dios no lo está usando a usted, no es porque Dios no lo quiere usar, es porque usted no ha sido un vaso que le dice, aquí estoy. Por eso es que estos personajes en Lucas nos muestran personas entregadas. Y cada uno tuvo esas experiencias maravillosas de las que ya hemos platicado y seguiremos platicando. Entonces, estoy en el capítulo 2 de Lucas y dice el verso 38, esta mujer, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a los que esperaban la redención en Jerusalén. En Jerusalén, donde está el templo, los piadosos, los creyentes esperaban la redención. Ahora bien, fíjese, ¿cuánto tiempo había esperado esta mujer la redención? 84 años. ¿Cuánto tiempo había esperado Simeón? 100 años. Póngale 100 años, ¿no? Y antes de ellos, ¿no la generación anterior ya había sufrido la dominación romana por casi 60 años? Y la generación anterior había sufrido la dominación griega. Y 2 o 3 generaciones previas, el imperio persa. Y más atrás, hacía 600 años casi, habían sufrido la destrucción por parte de Babilonia, el asesinato de muchos de ellos, la destrucción de la ciudad y del templo y el exilio. ¿Cuántos siglos estaban esperando la redención de Israel? Pues muchos. Algunos, todos, toda su vida. Y no la vieron. ¿Y sabe qué entonces? Parece que Dios no tiene prisa. Nosotros sí. Señor, te pedí desde ayer que me resuelvas este problema. Nosotros sí tenemos prisa, pero Dios no tiene prisa. Tal vez esta mujer murió, Simeón murió, y lo único que vieron fue un niño pequeño, indefenso, incapaz de hacer algo. Eso es todo lo que vieron. Y entonces, dice el siguiente verso, 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, es decir, la purificación de María y la dedicación de Jesús, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dejaron Jerusalén y la provincia de Judea donde está Jerusalén. Cruzaron el país y llegaron al norte, a la región de Galilea. Y se fueron a vivir a una ciudad de lo más pobre y de lo más inculto y fanático de la región de Palestina, la ciudad de Galilea. Entonces, otra vez el punto. Simeón y Ana dicen, aquí está la redención de Israel. Pero la redención de Israel es un niñito que es llevado por sus padres a un rincón del país y aún pasarán muchos años. Ana y Simeón no estarán vivos ya y la redención no aparece. Y ese niño tendrá que crecer. Cuando menos pasarán 30 años, ¿no? En esos 30 años había endemoniados que necesitaban liberación. En esos 30 años había enfermos que necesitaban sanidad. En esos 30 años había personas tristes y oprimidas que necesitaban esperanza. Había pecadores que necesitaban salvación
Pero el niño creció con un solo cumpleaños al año y todavía se esperó 30 años. Dios no tiene prisa, ¿verdad? A veces estamos preocupados porque nosotros quisiéramos las cosas rápido. Y es parte de esta sensación que se nos quiere comunicar de que la felicidad consiste en tener el placer hoy. ¿Por qué nuestros jóvenes se han pervertido tanto en su mayoría? Porque piensan o han sido inducidos a suponer que si algo se te antoja, que si algo deseas, lo puedes obtener hoy, no necesitas esperar. Hoy. ¿Por qué voy a esperar a casarme para tener relaciones? Hoy puedo. ¿Por qué voy a esperar a tener la satisfacción de lograr ciertas metas en la vida? Pues yo puedo tener la satisfacción probando ciertas sustancias gratificantes. Estamos acostumbrados a la inmediatez, a querer la felicidad, por supuesto falsa, en este momento. Y como les he dicho en otras ocasiones, toda la publicidad nos impulsa a ello. Usted pone su televisión y la mayoría de comerciales le dice, toma el teléfono ahora. Las primeras 30 personas se van a llevar un descuento. Y ahí te lo están repitiendo 50 veces hasta que tú tomas el teléfono y pides tu producto milagro que no sirve para nada, ¿no? Pero la sensación de ahora tienes que tener las cosas está en contraste con Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Nosotros sí, la expresión de algunos profetas es, por ejemplo, acuérdate, dicen en su oración, acuérdate, Señor, que somos polvo, que somos como la hierba del campo que a la mañana florece y crece y en la tarde se ha marchitado. ¿Sí? Dios, tú no tienes prisa, pero yo, la vida se me va. Y Dios lo sabe, pero aún así yo no puedo presionar a Dios para que haga las cosas cuando yo quiero, ¿no? ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando surgió la idea de hacer un museo de la Biblia no hubiera sido maravilloso? Ah, pues sí, si Dios lo quiere, pues ahorita mismo nos va a dar un edificio y todo el mundo va a querer y ya va a ser más grande que el de antropología. Pues todas las cosas crecen despacio. Por eso Pablo dirá, sembremos, porque a su tiempo, fíjese, a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Si usted quiere cultivar uva para tener vino, se tiene que esperar unos 7 años. Si usted quiere sembrar unas semillitas de naranjo para tener naranjas, no sé cuántos años se tenga que esperar, pero muchos, ¿verdad? Entonces las cosas siguen un proceso. Los niños siguen un proceso. Jesús siguió un proceso de crecimiento normal como todos los niños hasta que llegara el tiempo de Dios. Muchos no vamos a ver ciertas promesas de Dios. Acuérdense que también hay predicaciones a veces al estilo de los comerciales mundanos del ahora que quieren hacernos suponer que si proclamamos y reclamamos las promesas de Dios, ya son para nosotros ahorita. Tú no tienes por qué estar sufriendo ese problema. Reclámale al diablo que te arrebató esa bendición y reclámale a Dios que cumpla sus promesas. Y ahí está la gente platicando con el diablo, ¿no? Que yo te reclamo, que mis hijos, que... Yo no veo eso en la Biblia, eso está muy raro. Mejor no platique con el diablo, yo más bien le aconsejo que no platique con el diablo. Y la falta de respeto y de temor de Dios cuando, y Señor, yo reclamo porque tú dijiste.
Qué terrible, ¿no? Imagínense decirle eso a un papá, a un marido, y yo reclamo. Bueno, sí pasa, pero no debería de pasar. En vez de estar reclamando y suponiendo que las promesas tienen que ser hoy, acuérdese de Hebreos capítulo 11. Al final de la lista de personas que vivieron la fe, dice, y todos estos no recibieron las promesas. Yo cuando pregunto en algún lado, oye, ¿qué es la fe? La fe es la demostración de lo que no se ve. Pues sí, muy interesante el versículo 1, pero ¿y por qué no me dices el último versículo del capítulo? Y todos estos no recibieron las promesas. Y sin embargo son ejemplos de fe. Porque la fe es un a pesar de. Acuérdense que la frase a pesar de es muy importante, ¿eh? El amor de Dios es a pesar de que no lo merecemos. La gracia de Dios es un a pesar de nosotros mismos, ¿no? El gozo y la paz que tenemos es a pesar de los problemas, enfermedades y tribulaciones. Y la fe es un a pesar de no ver lo que a mí me gustaría ver. Dios tiene un tiempo ciertamente. Y para algunas cosas estamos en el tiempo y las hemos recibido y las hemos vivido y debemos ser agradecidos y enumerar los dones que Dios nos ha dado. Y eso nos va a traer gran alegría. Pero hay otras cosas que no vamos a alcanzar a ver. Alguna mujer que vivió orando por su hijo, perdido, apartado de Dios, murió sin ver la respuesta. Tiempo después su hijo se convirtió a Cristo y fue un gran predicador. La madre no lo vio, ¿verdad? Va a haber cosas que no alcancemos a ver. El propio David le quiso construir un templo al Señor y el Señor le dijo no. Quien lo construyó fue su hijo, pero David ya no estaba vivo. David no vio ese templo que fue el anhelo de su corazón. Pero caminamos hacia allá. Caminamos hacia allá porque Dios tiene un momento oportuno, un momento en que Él ha decidido. El Nuevo Testamento se escribió en una lengua más rica que la del Antiguo Testamento. Yo sé que algunos me van a anatemizar ahorita mismo, ¿no? Pero la verdad es que la lengua del Nuevo Testamento es más rica que la del Antiguo Testamento, tiene mayor capacidad expresiva. Y por eso en el griego hay dos maneras, cuando menos, de hablar del tiempo. El cronos y el kairos. El cronos es el tiempo que pasa como tiene que pasar, minuto tras minuto, como lo cuenta el reloj. Pero cuando hablamos de kairos estamos hablando del momento escogido, del momento preciso, del momento que es la voluntad de Dios. El Cristo, Jesús el Cristo, apareció en el mundo, encarnó en el kairos, en el momento preciso que Dios había preparado. Y así lo dice Pablo. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho a semejanza de nosotros. Dios tiene un tiempo, no tiene prisa, pero tiene un tiempo. Entonces nuestra rendición de la vida debe ser: Señor, yo creo en tus promesas, yo te rindo mi vida y yo tengo también mis peticiones. Que tal vez me contestes ahora, tal vez no, pero sé, en esa fe, comprendo que tienes un tiempo oportuno, tienes un kairos, y que va a haber cosas que yo voy a ver y cosas que no voy a ver, pero lo que tu palabra me da como consuelo en libros como el Apocalipsis es que al final el propósito de Dios, el plan de Dios, el reino de Dios se establece en plenitud. Eso es lo importante. Por eso nuestro hermano Armando nos decía acerca de clamar. Y aunque él no nos dio más detalles, nos está compartiendo este asunto de clamar porque vivió experiencias
que lo hicieron clamar y él decía, yo no sabía qué cosa es clamar hasta que tuve que clamar. ¿Verdad? Y tal vez no hemos estado en situaciones tan difíciles, pero lo estaremos. Y si no sabemos qué es clamar, vamos a clamar. Y hay otro salmo que puede ser un sinónimo, el Salmo 42, que dice, como el siervo brama. Así brama. No brama. Como el siervo brama. Porque pues es algo que se oye a kilómetros, ¿no? Como el siervo brama, así clama mi alma. Pero a veces Dios dirá, bueno, ahora te lo voy a dar. A veces dirá, no, ahora no te lo voy a dar. Regresaron a Nazaret. La salvación había sido vista solo por los que ven lo espiritual, pero no se había manifestado plenamente. Por eso en el siguiente texto dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y esto nos muestra de un Jesús plenamente humano. La cristología ha sido una de las ramas más complejas de la teología, de más discusiones y más condenaciones de unos contra otros. Algo de eso hemos hablado cuando hablábamos de la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Con ello, con este versículo, estamos reiterando las cualidades verdaderamente humanas de Jesús. Hace rato se los dije de una manera entre literaria y, ¿qué diríamos? Pues no sé, se me va la palabra, pero les decía, Jesús tuvo solamente un cumpleaños cada año, ¿no? O sea, es un niño normal. Y como todo niño normal, crece. Sí, el reino de Dios ya quisiéramos verlo, pero Jesús crece al ritmo que todos los niños crecen. Pero crece en la cuestión física, cronológica. Y se fortalece, pero también en su mente, en sabiduría y en su espíritu. Crece en gracia. Y la gracia está con él. Acuérdense de esta frase que se ha dicho de otros personajes. La gracia o el espíritu del Señor estaba sobre él. Que quiere decir el ungido. Pero Jesús no dejó de ser Dios en ningún momento. Solo que su gloria, sus atributos o perfecciones divinas quedan escondidas, quedan pendientes. Y solo vive en este planeta, Jesús solo vive en su dimensión humana. Está limitado a las condiciones de lo humano. No es un niño espectacular, extraordinario, no lo es. Eso déjenlo para los evangelios apócrifos. Antes del relato del bautismo de Jesús en el Jordán, ¿cuántos milagros registra la Biblia que hizo Jesús? ¿Cuántos milagros del Jesús niño hay en los evangelios? No hay. Es un niño común. No ha dejado de ser divino, pero dije que está limitado a las condiciones humanas. Son los evangelios apócrifos de otra religión, no cristiana, sino del gnosticismo, los que le van a atribuir milagros al Jesús niño. Cuando María tiende los pañales en el patio y la gente toca esos pañales y se sana. Cuando Jesús es llevado por sus padres huyendo a Egipto
y Jesús al entrar en Egipto y todos los ídolos egipcios se postran, se derrumban al paso del niño Jesús. Aquel Jesús que desde los 4 o 5 años de edad hace pajarillos de barro y milagrosamente al soplar sobre ellos cobran vida y se van volando. Ese Jesús que en alguna película que se proyecta cada Semana Santa es capaz de alargar una madera que José cortó mal y que ya no tiene remedio, pero Jesús la hace de un tamaño más grande y le resuelve el problema a José. Y un sinfín de milagros, algunos buenos, otros francamente sospechosos, como andar matando unos niños o convertirlos en cabritos, que están en los evangelios apócrifos. Pero eso no está en la Biblia. En la Biblia Jesús es un ser humano. El Verbo se hizo carne. Cristo vino en carne. Por tanto, yo haría una pregunta. ¿El niño Jesús era omnisciente? Omnisciente quiere decir que lo sabe todo. Hay quien piensa, no, como Jesús era Dios, Jesús lo sabía todo. Sí, Jesús es Dios, pero la iglesia no debe olvidar la naturaleza humana de Jesús. Jesús también es humano. Y como humano que vive en este mundo, Jesús no hace uso de su omnisciencia, no lo sabe todo. Por eso dice, y el niño crecía en sabiduría, o se llenaba de sabiduría. Alguien que lo sabe todo, no puede crecer en sabiduría. ¿Sí? Si crece en sabiduría es porque no lo sabe todo. Hay por ahí algunas doctrinas complicadas, ¿no? Donde dicen que el Verbo, aunque esté encarnado, es impasible, es decir, no puede sentir pasión, no puede cambiar, incluso no puede morir. Algo así como la doctrina de la atarnasis, de Thanatos, muerte. Jesús es inmortal. No lo pueden matar, dice esta doctrina, ¿no? Claro, uno se preguntaría, ¿y por qué huyeron de Herodes si no lo podían matar? ¿Y por qué cuando los maestros de la ley lo quisieron despeñar para matarlo, por qué huyó? ¿Por qué finalmente murió en la cruz? La respuesta sería, no, Jesús era inmortal a menos que él dijera, les puedo dar permiso de que me hagan algo. Jesús podía saberlo todo, pero decidió no saberlo todo para empezar a saberlo todo. Ese es un Jesús que no es verdaderamente humano. En síntesis, pues, no los quiero complicar con estos problemas, solamente decir que versículos como estos nos muestran un Jesús verdaderamente humano. Un Jesús que tiene que aprender y seguir todo el proceso. Por tanto, Jesús tuvo que aprender a comer. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguros? Claro, Jesús tuvo que aprender a comer. ¿Se habrá batido? Jesús tuvo que aprender a caminar. ¿Se habrá caído? Jesús tuvo que aprender a hablar. ¿Se habrá equivocado? Pero Jesús ya se sabía toda la Biblia, hasta el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Jesús ya se sabía la Biblia? No. Jesús tuvo que aprender la Biblia. Por eso cuando veamos a Jesús usando las Escrituras, usted no diga, bueno, es que Él era Dios, Él sabe la Biblia. Entonces Él dictó la Biblia. No la dictó, por cierto. Pero Jesús no se sabía la Biblia. Tuvo que aprender la Biblia. ¿Sí? O sea, Jesús humano es ejemplo para nosotros. Jesús humano es el modelo que debemos seguir nosotros. Todo lo que Jesús logró, lo logró como humano. Humano que obedeció, humano que resistió la tentación, humano que meditó en la palabra de Dios, humano que buscó la voluntad de Dios.
Entonces, si lo hizo como humano, el llamado que tenemos de Dios es seguir el modelo de Cristo. No tenemos excusa, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? La gracia estaba en Cristo humano, Dios. Cristo como Dios no necesita la gracia, Él es la fuente de la gracia, pero como humano la gracia de Dios está con Él. La gracia de Dios está con nosotros, por eso la demanda para nosotros es la misma que tuvo Jesús. Por eso Pablo dirá, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Durante la Edad Media, y tras un tiempo de mucha superstición y ritualismo y sacramentalismo, durante un tiempo de especulación filosófica, hubo un grupo de personas que volvieron a buscar la interioridad de la vida cristiana, la interioridad de la vida espiritual. Uno de los modelos de este pensamiento se llamó Tomás de Kempis y escribió un libro, Imitación de Cristo. Este camino de interioridad, de alumbradismo, fue parte de la influencia que recibió Martín Lutero e incluso Casiodoro de Reina, porque es dejar lo exterior, lo ritualista, lo meramente litúrgico para buscar a Dios con el corazón y tener a Cristo humano como modelo. Buscar la experiencia mística en la contemplación del sufrimiento de Cristo en la cruz como humano. Por eso es que me estoy deteniendo en que consideremos que el niño Jesús es verdaderamente un niño y que como niño que crece y que se encamina hacia la juventud, creciendo en la gracia y en la sabiduría, todos nosotros tenemos la misma tarea, crecer en la gracia y en la sabiduría. El siguiente texto dice que sus padres iban cada año al templo. Hemos de recordar que para el judaísmo, posterior a los tiempos del rey Josías, trate de ubicar una línea del tiempo, ¿no? El rey Josías, siglo VIII antes de Cristo. A partir del rey Josías, los judíos piensan que no debe existir más que un solo templo, una sola casa de Dios. En contraste con los tiempos antiguos de la religión hebrea, donde había muchos santuarios, a partir de esta época que les digo, el templo de Jerusalén se va a volver el único templo posible. De ahí que muchos judíos que viven en otras ciudades, incluso en otros países, tendrán el mandato reflejado ya en un texto tan tardío del Pentateuco como en el Deuteronomio, que todo varón debe presentarse 3 veces al año en el templo. Por supuesto, ese es un texto tardío, porque tendría que haber ya un templo único que se hizo mucho tiempo después, ¿no? Esas grandes fiestas, esas 3 fiestas a las que debería asistir todo judío, sin importar dónde viviera, son la Pascua o el Pesaj, el Pentecostés o Shavuot y tabernáculos o Sukkot. Sukkot acaba de terminar o está terminando el día de hoy, ¿no? Entonces, esas 3 grandes fiestas, si usted vivía allá como José y María, al norte, en Galilea, en la ciudad de Nazaret, había que peregrinar a Jerusalén. Sabemos de muchos pueblos y muchas religiones que tienen rutas de peregrinación. Una de las grandes rutas europeas de peregrinación fue Santiago de Compostela, ¿no? Y por varias ciudades españolas uno va viendo las marquitas que hay en el piso, en algunas casas que fueron hostales, la ruta de Santiago. Muchos pueblos han peregrinado. También los hebreos acostumbraban peregrinar, subir, se dice, a Jerusalén.
Por eso tenemos una serie de salmos en la Biblia. Si usted abre algunos salmos, dice cántico gradual. ¿Ha visto eso? ¿Cómo en qué salmo? A ver. Del 121 al 134 más o menos, ¿no? Son los salmos de peregrinación. Cántico gradual se puede traducir también salmo de los peregrinos. Y son salmos que se iban cantando en ciertos lugares en el ascenso a Jerusalén. José y María iban cada año, no a las 3 grandes fiestas, tal vez no podían darse ese lujo, pero iban cada año a la fiesta de la Pascua. La fiesta, que ustedes ya saben, recuerda cómo Dios redimió de la esclavitud en Egipto a su pueblo. Una fiesta con orígenes agrícolas y pastoriles que los hebreos resignificaron para hablar de su propia constitución como pueblo. Bien, cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la Pascua. Es decir, Jesús no volvió al templo de los 40 días de nacido hasta los 12 años. Todos esos años no fue al templo, ¿no? No quiero decir que no traigan niños al templo, porque el templo somos nosotros, ¿verdad? Pero allá en el templo había unos rituales muy solemnes y no se permitía la entrada a los niños. Por eso es que cuando Jesús andaba predicando y alrededor de él los niños hacían escándalo, gritaban, corrían y chillaban, como no digo quién, ¿verdad? Los discípulos dijeron, no, saquen esos niños de aquí. Aquí no debe haber niños porque interrumpen. Y entonces Jesús dijo, no, yo tengo otro criterio, no es el criterio del templo. Dejen que los niños vengan a mí y no se los estorban. Y entonces Jesús abrazó a los niños, cargó a los niños, oró por los niños, poniéndole las manos en la cabeza y bendiciéndolos, ¿no? Es otro asunto, pero en el templo judío no podían ir niños. Y entonces, finalmente, pues Jesús cumple 12 años y encaminándose pues de ahí hacia los 13 años, sus padres lo llevan al templo para realizar una fiesta que hasta la fecha se practica en el judaísmo, se llama el bar mitzvah, de mitzvot o mitzvah, mandamiento, mitzvot, mandamientos, y bar, hijo. Pues es más arameo que hebreo, ¿no? La verdad. Pero la fiesta de los mandamientos del hijo. Entonces el hijo era llevado al templo, ahora a la sinagoga, y por primera vez tiene el privilegio de tomar un rollo de las escrituras en sus manos y hacer una lectura pública en la congregación. Y con ello se le da la bienvenida, la recepción como un mayor de edad en términos religiosos. A partir de ese momento, él es un hombre responsable ante Dios de cumplir los mandatos. Probablemente recite ante todo el Deuteronomio 6, 4 en adelante. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Bien, entonces Jesús fue a celebrar su bar mitzvah, porque es un niño judío. Ya hemos insistido en que Jesús es judío, ¿verdad? Y ya hemos insistido también en el deseo de Lucas de mostrar y hacernos comprender el judaísmo para poder entender mejor a Jesús el Mesías. Conforme a la costumbre de peregrinar y la costumbre del bar mitzvah, fueron a la fiesta. Al regresar, ellos acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. ¿Cómo es esto? Tenemos que imaginar un poco cómo era esta peregrinación. Normalmente no era, bueno, me voy a la Pascua y yo me voy solito. Los caminos se parecen un poco a los caminos de México. Había asaltantes. Entonces se formaban caravanas, ¿sí?
La verdad es que la gente iba en caravanas hacia Jerusalén, como muchas peregrinaciones hoy también, ¿no? Hay que decirlo, acercándose el 12 de diciembre, vemos las grandes caravanas, ¿no? Camiones con bicicletas, grandes grupos que vienen de distintos lugares de provincia hacia la basílica. Pues algo parecido, aunque usted no lo crea. ¿Sí? Y por eso algunos salmos tan interesantes como el que dice, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Yo recuerdo que ese versículo lo usábamos en la iglesia, ¿no? Porque a veces alguien de la familia no se quiere parar temprano o no quiere ir a la iglesia porque se quiere quedar a ver la tele, ¿no? Y entonces yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, lo aplicamos y bueno, sí, aplíquelo. Pero acuérdense que el contexto real es otro, ¿no? El contexto es que alguien dijera, oye, ya va a ser la Pascua. ¿Qué te parece si hacemos la peregrinación? Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Y luego el otro salmo que dice, nuestros pies estuvieron a tus puertas, oh Jerusalén, ¿no? Y luego aquel maravilloso salmo, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Ese se cantaba en la comida de Pascua en Jerusalén, ¿no? Hoy lo cantamos con la Santa Cena y nos abrazamos, pero ese canto era cuando todos los grupos que venían de pueblos y ciudades diferentes habían coincidido en Jerusalén, y ahí decían, qué maravilloso es habitar los hermanos juntos, ¿no? Bueno, entonces significa eso que José y María y Jesús, junto con muchas otras personas del pueblo de Nazaret y quizá de algunas aldeas cercanas, hicieron un gran grupo, un bonito grupo, y muchos de ellos familiares, y se encaminaron a la ciudad de Jerusalén. Por supuesto que, ¿dónde creen ustedes que iban los niños y los jovencitos? Pues adelante, corriendo, jugando, ¿verdad? Y solo por la noche, cuando ya era la hora de dormir, pues cada quien se iba a buscar a sus papás, donde ya habían puesto alguna tiendita para pernoctar, pero pues los niños andaban por su camino. Bueno, llegan a la ciudad de Jerusalén, Jesús realiza su ceremonia del Bar Mitzvah, del que no se nos dice más, pero ya les platiqué más o menos cómo es, y entonces inician el regreso. Y entonces pasa el primer día de peregrinación de regreso, cae la noche y José le dice a María, oye, pues ya háblale al niño que ya se venga a acostar. ¿No? Oye, pues a ver, voy allá con donde anda Juan su primo, que será Juan el Bautista, ¿no? Oye, ¿y Jesús? No, pues aquí no está con nosotros. Y así por todos los familiares y preguntando por todo el campamento, ¿dónde está Jesús? Jesús no está. ¿Y usted quiere saber qué pasó? Tiene que venir el próximo domingo, porque ya se me acabó el tiempo, ¿verdad?